Bienvenidos, les saluda la hermana Elizabeth Saavedra, les hablo desde la ciudad de Arequipa, Perú. Les he traído un tema muy importante, conociendo el corazón de Dios. Y vemos muchas citas bíblicas. ¿Cómo podríamos conocer el corazón de Dios? A través de la palabra de Dios, de la Biblia, con estas citas bíblicas que yo les digo. Siempre el Señor está pidiendo que nosotros nos acerquemos a Él. Esa es la manera perfecta de conocerlo. Si no tenemos comunión con Dios, ¿cómo podríamos conocerlo? ¿Verdad? ¿Qué cosa es comunión con Dios? Yo no sé si esta palabra a ustedes les suena conocida o poco conocida, pero lo cierto es que la Biblia la usa así, la usa mucho. La dice como comunión con Dios, que es común, unión con Dios, tener cosas afines, comunes con Dios. Son si vamos a ver qué significa, dice que comunión es la unión de dos personas que tienen, por ejemplo, la misma ideología. Piensan más o menos igual, se reúnen, se juntan, les agrada estar unidos para realizar tal o cual función que todos creen en ello. Tienen eso en común. El Señor, cuando nos crea, Él ya de antemano nos llamó a cada uno por su nombre desde antes de la fundación del mundo. Y sus planes de Dios siempre eran que cuando nosotros estuviésemos aquí, lo busquemos. Eso de buscarlo, de conversar con Él, eso es a lo que se refiere Dios, que tengamos todos comunión con Dios. Nos crea para Él, para ser su adoración, para servirle, para amarlo. Nos crea para tener comunión con Dios. Cada mañana, cuando uno se levanta, seguramente ve a su mamá, a su papá, a las personas con las que tú vives. Y lo que hacemos es saludarlos, hablarles, conversarles, ¿no? Tenemos eso en común con la familia. Somos un equipo que tenemos que ponernos de acuerdo, pensar, a ver lo que vamos a hacer, planear, tener una visión más o menos común. Igualmente pasa con Dios. El Señor nos pone una visión a todos. ¿Cuál es la visión? Ya sea tu visión personal o sea la visión de Dios, es esta del Evangelio. Ir y predicar a todas las naciones. Esa es nuestra visión. Buscar a Dios, pues de esta manera es que nosotros vamos a conocer su corazón, sus pensamientos, cómo habla Dios. Bueno, y todo eso, ¿dónde está? Aquí, en la palabra de Dios, en la Biblia. En Apocalipsis 3:20 nos dice el Señor: mira que toco a tu puerta, y el que me abre, yo entraré y cenaré con él. Él vendrá y cenará. Cenar quiere decir comer, ¿verdad? Para nosotros, pero espiritualmente hablando, significa que vamos a tener una comunión, sobre todo de amor, de palabras, de esa unidad perfecta, de buscarlo con anhelo, decirle todo lo que tú sientes en tu corazón, lo que tienes planeado. A veces me pasa mucho de que yo lo busco, ya sea que en las mañanas o en las noches, y pienso, ¿no? ¿Qué le voy a decir? Y me emociono a veces porque tengo un Dios vivo que obra, que escucha, no está muerto, ¿no? Él habla, Él procede ahorita en milagros. En esta época, sí, en esta época también.
Y es así como yo en la noche, por ejemplo, ¿no? Digo, dejo de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Termino o no termine, corto ahí y voy a buscarlo. Y estoy pensando cómo agradarle a Dios. Estoy pensando qué salmo le voy a leer o qué versículo le voy a decir, y hay anhelo en mi corazón. Y vengo a buscarle. Eso es cenar con Dios. En Apocalipsis 3:20 dice, mira que toco, Él está llamándonos todo el tiempo. Él te llama. Todo el tiempo Él te está buscando y te dice, ¿no? Quiero tener una comunión contigo. Y nos crea, entre otras cosas, como te digo, para eso también. Pero la Biblia habla de comunión. A ver, ¿cómo es eso? ¿En qué sitio nos habla Dios de la comunión que nosotros tenemos que tener? Porque yo no estoy enterado hasta ahora de esa palabra comunión en muchas citas bíblicas. Por ejemplo, en 1 Corintios, en el versículo 1:9 dice, fiel es Dios, por medio del cual hemos sido llamados a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Miren ustedes, Él es fiel y va a permitir que tengamos esa comunión. Es más, la va a propiciar. Él está feliz de que tengamos comunión con su Hijo Jesucristo. Y ya sea con Dios, ya sea con Jesucristo o ya sea con el Espíritu Santo, nosotros igualmente tenemos que venir con una disposición de corazón, con todo amor, con todo anhelo. Vemos, dos cosas he señalado yo aquí. Una es anhelarlo. Es lo primero. Cuando tú no tienes anhelo, ¿qué va a pasar? Nada. Él no va a venir, no se ha hecho presente. Ay, lo he buscado y algo me ha fallado. ¿Qué cosa podría ser? Tal vez que te falta anhelo. Tú tienes que pedirle ese anhelo al Señor. Tenemos que decirle claramente lo que nosotros necesitamos. Si tú estás mal, enfermo, si tú estás agobiado o estás cansado simplemente, tú vienes y con palabras sencillas se lo haces saber. ¿Sabes qué, Señor? Estoy agotadísimo hoy día. He venido muy cansado y yo quisiera recostarme en tus brazos y que tú ministres mi corazón. Ministrar es dar, ¿no? De administración. Es un término muy conocido en el ámbito espiritual. Entonces, tú recibes, porque venimos cansados del trabajo. Estamos cansados de las circunstancias, sobre todo, que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Y tienes que venir a Dios. ¿A dónde más irías? ¿En qué mejor momento y lugar? ¿En qué mejor presencia tú podrías estar? Solo en la presencia de Dios. Cuando tú tienes un problema, yo te aconsejo que no vayas a buscar un amigo. Corren las señoras al teléfono, ¿no? A la vecina, a la comadre, a sus hermanas, qué sé yo. Y ahí mismo les empiezan a contar, dicen, uy, las mujeres hablan horas por teléfono, pero deberíamos hablar más tiempo con Dios que con la gente de acá, ¿no? En nuestro entorno. Cuando tú lo vas conociendo, ¿cómo lo conoces? Por la palabra de Dios, sí. Ahí está todas sus características, su pensamiento, su sentir, sus emociones, sentimientos, como es Él. Es una persona sobrenatural que siente, que se molesta, que sufre, siente el dolor ajeno, sufre por los que pecan. Y por ejemplo nos dice en Efesios 4:30 que el Señor se entristece. No entristezcas, dice,
al Espíritu de Dios, a Dios. Él se entristece generalmente por muchas cosas, ¿no? Cuando no le agradamos, nuestro corazón no le agrada porque nosotros deberíamos de ser aquí en la tierra la justicia divina, la justicia de Dios, nosotros aquí, poner su justicia, no la humana. Cuando nuestro corazón no es agradable es cuando no le buscamos a Dios, cuando no estamos orando, cuando no tenemos pues esta comunión con Dios. Amén. Entonces, en 2 Corintios 13:14, por ejemplo, te voy a decir unas cuantas citas bíblicas donde tú puedas corroborar que efectivamente este término y esta prédica de tener comunión con Dios está arrancado de aquí, de las Sagradas Escrituras. En 2 Corintios 13:14, como te digo, dice: la gracia de Jesucristo, el amor del Padre, de Dios, y la comunión del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, sean contigo, sean para siempre. Amén. Esa es la bendición cuando vamos a misa y el Padre nos da su bendición, nos dice esto. No hay nada más completo aquí, con Dios, con el Espíritu Santo y con Jesucristo. Esta comunión viene a ser perfecta cuando nosotros lo tenemos claro. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son un solo Dios. Eso es todo. Yo lo veo así de simple y tú lo buscas. Cuando buscas a Dios, estás hablando también espiritualmente con su Espíritu, con el Espíritu Santo. Son 3 personas en una sola divinidad, un solo Dios verdadero. ¿Qué dice en 1 Corintios 6:17? Esta cita bíblica me gusta mucho y yo la uso siempre, creo que a diario. Creo que ya me he acostumbrado a orar un poco así porque habla de la unidad perfecta. ¿Qué unidad? La tuya. ¿Puede tener un ser humano unidad con Dios? Sí. Lo dice acá la Biblia. Cuando yo me enteré en Juan 17 y cuando veo aquí en 1 Corintios 6:17 que dice más o menos lo mismo, yo lo sentí tan profundamente y eso es lo que yo experimento cuando vengo cada día a su presencia. Vengo a conocer de Dios, a conocer el corazón de Dios, a demostrarle mi amor, a conversar con Él, o sea, a tener comunión con Él, porque aquí lo dice, que cuando lo buscamos, nos hacemos uno con Él. En el Espíritu, es decir, nos hacemos uno, la unidad. Es como cuando decía Pablo, ¿no? Seguramente, yo lo puedo entender. Él decía, ya no soy yo, sino es Cristo quien está en mí. Y ya no sé si estoy yo en Él o es Cristo que está en mí. También decía Pablo mucho de que Él ha muerto a su carne, la tenía crucificada, ¿no? Porque es la vida de Cristo la que Pablo vivía. Nosotros tenemos que experimentar estas cosas que son ricas, fascinantes, son fantásticas. Yo los animo a que ustedes busquen de Dios porque hay ciertas etapas. Tú decides, ¿no? Si oras, si clamas, habíamos tocado estos temas, o a cuánta profundidad tú quieres llegar, porque es cuestión de profundidad. Mucho les digo también en la comunidad, al equipo de servidores, ustedes tienen que alcanzar la altura, la anchura, la profundidad del varón perfecto que es Dios, ¿no? O sea, hay en lo espiritual hablamos pues de profundidades,
Yo quisiera que tú no te quedes en la puertita nada más, afuera, en la puerta. Yo quisiera que entres más y más y más. Vas a descubrir un mundo maravilloso, un mundo abierto las 24 horas del día para cada persona que quiera estar allí. A veces siento que no es Dios el que toca a mi puerta y me invita a cenar con Él. Siento que todo el tiempo, de tanto buscarlo, de tanto amarlo y de tener comunión con Él, yo soy la que lo busca. Yo soy la que a veces siento ese anhelo, ese deseo de buscarlo. Y yo les había puesto aquí 2 propósitos. Uno es anhelarlo y el otro propósito es permanecer en Él. Este anhelo, ¿cómo así? ¿Cómo viene? ¿Cómo poder tener este anhelo del cual aquí nos está hablando Elizabeth? Pues óralo. Dile, Señor, pon anhelo en mí, en mi corazón, por ti. Pon fuego en mí, Señor, un fuego vivo, un avivamiento, Señor, para que tú, Padre amado, permitas que mi comunión sea perfecta contigo y podamos hacer esto que dice uno, hacernos uno contigo. Si no hay anhelo, como les digo, Él no va a venir, no va a pasar nada. Tú tienes que anhelarlo. Le decía un chiquillo a su pastor, le decía, estaban pescando ahí en un lago y estaban tiempo hablando de Dios, pero este muchacho le dice, lo que yo más necesito saber es cómo tener anhelo para buscar a Dios. Y este pastor le dice, después de haberle explicado tantas cosas durante tanto rato, deja las cosas, lo agarra y le tapa la boca, ¿no? Y le dice, te voy a meter aquí al agua y no vas a poder respirar. Y le tapa la boca, ¿no? Y le tapa la nariz. Y el chico, no, le dice, suélteme. ¿Qué sentido? Le dice, falta de aire. Así es anhelar a Dios, le dice. Como un oxígeno, como que ya te asfixias, como el aire que tú necesitas respirar. Ese anhelo ferviente, ese es el anhelo que tú necesitas para que Dios venga. Y viene inmediatamente viene. Y Él se va a gozar contigo. El otro anhelo que te digo está en Juan 15. Desde los versículos 2 empieza a decirte que Él es esta planta, se simboliza ahí como la vid y los pámpanos o las ramas. Dice Jesucristo que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Estas ramas tienen que estar siempre pegadas al árbol, pegadas al tronco, porque todos los líquidos, el alimento, las sustancias que reciben las hojas y las ramas, la recibe del tronco, que en este caso es Dios. Nosotros aislados, sin permanencia, sin permanecer en Él, no vamos a hacer nada, no vamos a dar fruto. Aquí habla de frutos en Juan 15:8, que también tenemos que dar frutos. Pero ¿cómo daría fruto una planta que no está pegada, adherida, junta al tronco? Y hay un cuento, ¿no? Un poco gracioso. Se trata de una rama. Dice que había un árbol bellísimo, muy grande, y se movía con el viento. Y mucha gente, este árbol estaba en un lugar muy estratégico. Mucha gente pasaba y lo veía. Y la rama airosa, pues no, decía, todos me miran a mí, decía. La rama miraba a la gente y decía, uy, otra vez han venido a verme. Y un día agarra la rama y dice, basta, yo le estoy dando fama a este árbol. ¿Qué se ha creído? Me voy de aquí. Y yo voy a demostrarles a todos que como rama voy a ser muy grande. Y se sale, se rompe, se desgaja y se va. Luego viene el frío
y la va quemando. Sale el sol igualmente. Se da cuenta cuando está en el piso ya media secándose que no tenía agua. Y dice, uy, he cometido el error más grande de haberme salido de donde yo recibía toda esa esencia, donde venimos a recibir todo lo que nuestro ser, así en conjunto, necesita, es de Dios. Esta rama muere, se seca y ahí quedó para siempre. No pudo hacer más. Tú tienes que estar pegado, asido, agarrado a Dios. Eso es lo más importante, hermanos. El Señor nos da muchas cosas indiscutiblemente. Vamos a verlo en el Salmo 103. A ver, dice: bendice, alma mía, a Dios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Dios, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, y así que te hace rejuvenecer. El Salmo 103 claramente indica este grandísimo amor de Dios hacia nosotros. Yo quiero que te complazcas leyéndolo. Léelo todo el Salmo completo y veremos, deleitándonos ahí, meditando, cómo es que Dios nos saca adelante. Si Él no es, no podríamos hacerlo solos. Nosotros estamos dentro de su creación, somos creados por Dios y como tal, nosotros recibimos de Dios, así como esta rama recibe el agua, las sustancias, es necesario para no morirnos, para no secarnos. Sin Él no podríamos. Es necesario buscarle. Y a medida que profundicemos más y más, vamos a descubrir maravillosas cosas. Por ejemplo, como te decía, que es un Dios que sus ojos están sobre ti, están mirando. Si sufres, Él te va a ayudar. Si necesitas algo, Él te lo va a dar. Y en las circunstancias en las que tú estés viviendo, ahí vas a sentir su diestra poderosa sustentándote y no te dejará caer jamás. Y Él habla también. Dice en Hechos 13:2, cómo el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, dijo, el Espíritu Santo de Dios dijo, sepárame a Bernabé y a Saulo para mi obra. ¡Wow! El Espíritu Santo habla. Y también vemos en Marcos 1:11 cómo se abren los cielos, ese suceso, ¿se acuerdan? Cuando Jesucristo estaba bautizándose en el Jordán y una voz de Dios en el cielo, la voz del Padre de Dios le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias. Y se acordarán también Dios hablando. Se acordarán también en Hechos 9 cómo Saulo antiguamente perseguía a los cristianos, incluso los apresaba, ¿no? Los mataba. Él pensaba en ese tiempo que estaba haciendo lo correcto. Él no es que era un, ¿no? Juez, no sé. No tengas esa figura tampoco, porque ya Dios había puesto su mirada en Saulo. Y en ese momento se escucha una voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo es tan grande, toda la luz, esa conmoción que siente y cae del caballo. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Quién me habla? Dice, ¿no? Soy yo, ¿por qué me persigues? Soy Jesucristo. Vemos aquí en estos 3 versículos que yo te he dado, a Dios hablando, a Jesucristo hablando y al Espíritu Santo de Dios hablando. Entonces tenemos un Dios vivo aquí
que te va a escuchar, que va a obrar en tu vida, que te va a sacar adelante en las circunstancias que tú estés. Ay, pero es que yo no me siento digno. No es por merecimiento. Tú, si no te sientes digno, es porque pecaste. Ven a su presencia con humildad, con sencillez. Pídele perdón y Él te va a perdonar. Y asunto arreglado. Ahí es donde tú aprovechas para tener comunión con Dios. Vamos a otra cita bíblica. En Juan 14, 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él, vendrán a ti, y haremos morada con él. ¡Qué maravilla, hermanos! Yo no sabía que había así este versículo tan importante. Ellos, Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios, vendrán a ti, harán morada. Maravilloso. Todos queremos eso, ¿verdad? Y en Primera de Juan también nos habla en el versículo 1, 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí está. La Biblia nos habla de comunión, que tenemos que tener una comunión con Dios. Esto es muy importante, hermanos. Y vamos a la última cita bíblica, en 1 de Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que yo he preparado para los que me aman. ¿Qué tiene Dios preparado para todos nosotros? Estas cosas, hermanos, todas estas cosas que tú jamás te imaginaste, que ojo ni oído vio y oyó, cosas inimaginables, grandiosas, de éxito, de prosperidad, de sanidad, de fortuna, de bonanza. Estas bienaventuranzas que Dios tiene no son para que estén escritas acá y luego guardarlas y ahí se acabó y quede ahí en un estante. No, todo esto es para que tú lo tengas cada día en tu diario vivir, hermano. Vemos entonces que el Espíritu de Dios se entristece. Él suele, cuando tenemos comunión con Él, ponernos esta tristeza. Cuando tú tienes comunión con Dios, vas a sentir muchas cosas que Dios siente. Y tu personalidad, tu carácter va a ir cambiando, va a ir asemejándose más y más a Dios. Es maravilloso, hermanos. También dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apagues al Espíritu Santo de Dios. ¿Se apaga? Sí, se apaga. Cuidado y cómo hablamos. No tenemos que hablar, por ejemplo, groserías. Dice la Biblia que tu hablar sea edificante, no hables palabras groseras. Eso es un ejemplo, ¿no? Cuidado cómo levantamos la voz, gritamos, tengamos cuidado con la ira, la riña, la contienda. Eso no viene de Dios. ¿Cómo agradar a Dios? No hagas estas cosas. Hagamos todo lo contrario. Vemos que David, por ejemplo, era un hombre que agradaba a Dios. Lo dice Dios, ¿no? Lo dice. Este hombre tiene un corazón que me agrada. Efectivamente. Y en el Salmo 27:4, les cuento esta parte preferida para mí. Siempre se lo digo. Ay, Señor, le digo, una cosa pido al Señor. Y la única cosa que yo pido es anhelar en tu presencia cada día de mi vida, por siempre, hasta que mi vida perdure. ¿Y para qué? Dice, para que yo pueda alcanzar, gozarme
encontrar esta dulzura del Padre, estas delicias del Padre. Y luego dice, finalizando ese versículo, yo cuidaré de tu templo. Esto es para una prédica más. Yo cuidaré de tu templo. De aquí sacamos toda una prédica. Cuidar su templo es cuidar que mis generaciones, hijos, nietos tengan una buena comunión con Dios. Cuidar de evangelizar, predicar su evangelio. Cuidar de estar todo el tiempo vivir conforme su palabra. Y vamos a orar ahora. Hay tanto para decir. Yo quiero que cierres tus ojos. Vamos a pedirle al Señor que Él sea quien nos traiga esa comunión, nos enseñe de estas cosas. Oh Dios querido, clamo por mis hermanos aquí para que ellos puedan con tu ayuda, amado Espíritu Santo, porque solos no podrán, puedan gozar de tus delicias, puedan gozar de esa dulzura, de esa comunión contigo y recibir todos estos favores que tú tienes para cada uno de ellos. Recíbanlos, hermanos, en el nombre de Jesús. Pon tu mano y con toda fe dile, yo recibo, Señor, recibo en el nombre de Jesús todos estos múltiples beneficios, milagros, todo lo que tú tienes para mí, Señor, yo lo tomo en este día y esto va a ser para siempre. Gracias, Señor, dile, bendito seas, Padre, aleluya. Dale siempre gracias, porque dice la Biblia que toda raza, pueblo y nación adoren al Señor. Permíteme orar ahora por las ofrendas. Yo te doy gracias, Señor. Acompáñame. Toma tu billetera, tu cartera, tu monedero, tócalo. Vamos a orar por sanidad financiera. Dios, dispón, Señor. Dispón de tus arcas. Dispón, Señor, de todo ese oro y plata que tú tienes para mis hermanos, Señor, aquí, para todos los que están presentes. Dale, Señor, dales tú, Padre bendito, todo lo que necesitan. Llena, Señor, como tú dices, todo, si es en alimento, si es en dinero, en trabajo, dales un empleo, sanidad también, ¿por qué no? Todo lo que ellos necesitan, Señor, de tus caudales los tomamos. Dile, yo lo recibo de tus caudales, Señor. Yo lo tomo porque tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor. Y yo soy tu hijo, yo soy tu heredero, Señor. Corona has puesto en mi cabeza, Señor. Gracias, Padre. Y todo lo del Padre es del Hijo. Yo soy tu hijo, por eso lo recibimos, hermanos. Amén. Recíbelo. Recíbelo. Espero que esta oración y que esta prédica haya ministrado grandemente tu vida. Espero que la bendición de Dios sea con todos ustedes. Los amo, hermanos. No olvides que nuestra comunidad católica Jesucristo Vive está ayunando y orando por ti. Bendiciones múltiples para ustedes. Les habló Elizabeth Saavedra desde la ciudad de Arequipa, Perú.